partir de la versión 2019, Presto ha renovado lo que es la interfaz de las barras de acceso a las distintas áreas de trabajo o también los atajos a las distintas herramientas y procesos clásicos. La interfaz de las versiones actuales de Presto, Presto 2019 y la actual Presto 2020, dispone de un menú archivo renovado, el cual muestra una interfaz semejante a lo que muestran los programas de Microsoft Office en la actualidad. Lo mismo lo que son los distintos menús que podemos observar, que ahora muestra un típico menú de cinta en donde vamos a poder ver los iconos de cada uno de los accesos directos a las distintas ventanas, como también desplegadas las distintas herramientas o los distintos procesos que nosotros podemos observar en las versiones clásicas. El menú de inicio en las versiones actuales de Presto 2019 y la 2020 es el equivalente en la versión clásica de Presto a la primera barra de herramientas del programa. Acá podemos observar que están las típicas opciones para pegar, eliminar, cortar, copiar, deshacer o rehacer, el interruptor para exportar tabla Excel, el botón de búsqueda o el botón que permite calcular, hacer todos los cálculos, en este caso aquí ahora denominado recalcular, o el interruptor que nos abre el diseño de informes. Cada una de estas instancias, normalmente uno las podía observar en las versiones clásicas de Presto a través de esta primera barra de herramientas que nosotros podíamos observar acá en pantalla. La opción de guardado, en cambio, en las versiones clásicas podíamos observarla justamente en esta primera barra de herramientas. En la versión actual, en cambio, nosotros lo vamos a poder ver como un atajo directo aquí arriba en la barra superior izquierda, donde aparecen varios iconos que son distintos atajos a distintas de estas herramientas del menú de inicio, y entre ellas aparece el botón de guardar. También, si uno accede al menú archivo de las versiones actuales del programa, aparte de también nuevamente mostrar la opción de guardar y la opción de guardar como con otro nombre el archivo, aparecen los atajos clásicos para efectos de, por ejemplo, acceder al entorno de trabajo. El interruptor que tiene el mismo icono en forma de engranaje que uno observaba en las versiones clásicas, este interruptor que podemos ver acá, que nos abría la ventana con las opciones de entorno del programa. En las versiones actuales de Presto también, a través de este atajo, se nos va a abrir una ventana de semejantes características. En el mismo menú archivo también están las opciones para importar información desde otros programas o muchas veces exportar la información fuera de Presto. Por ejemplo, ahí está el atajo para exportar información fuera a través de Microsoft Excel. Mismas opciones que nosotros en el menú archivo de las versiones clásicas del programa nosotros podíamos observar a través de lo que se está mostrando aquí en este video. Si uno va al menú archivo, con este interruptor que podemos ver arriba, este botón de flecha hacia la izquierda, podemos volver nuevamente a nuestras áreas de trabajo. El menú ver que observamos acá en la versión actual del programa es el equivalente a la segunda barra de herramientas de Presto que nosotros observamos en las versiones clásicas. En las versiones clásicas podíamos observar que están los interruptores para abrir, entre otras cosas, la pestaña árbol o la pestaña presupuesto o la pestaña conceptos. El mismo modelo, en lo que es iconos, se puede ver reflejado también aquí en la pestaña ver, donde observamos también el interruptor para el árbol, el interruptor para la pestaña presupuesto, y aquí podemos observar el interruptor para la pestaña conceptos. En este caso son las mismas áreas de trabajo. La mecánica de trabajo en estas tres pestañas clásicas para efectos de armar o editar un presupuesto sigue siendo exactamente la misma para tanto las versiones más anteriores o clásicas como en estas versiones actuales del programa. También cada una de estas pestañas del programa tiene, igual como en las versiones clásicas del programa, tienen una barra de herramientas interna. En esta parte no ha cambiado mayormente. Y podemos observar algunos interruptores, como los que estoy mostrando acá, que son los mismos o equivalentes que nosotros podíamos observar en las versiones anteriores del programa. Por ende, si uno presiona algunos de estos interruptores, vamos a poder observar, por ejemplo, una subventana en donde nosotros podemos observar o ingresar información respecto al concepto. O un interruptor que muchas veces los usuarios también utilizan, que es el interruptor que nos abre las pestañas de mediciones, en donde vamos a poder observar, a modo de ejemplo, lo mismo que uno normalmente introducía en las versiones clásicas del programa, como lo podemos estar observando aquí en este video.
Así que mayormente con respecto a lo que es la interfaz propiamente tal del programa, en lo que son áreas de trabajo, en realidad sigue siendo una interfaz igual que en las versiones clásicas más recientes del programa. Hablemos de Presto 15, 16 hasta la versión 17. Y esta es la interfaz que ahora también nos estaría mostrando las versiones actuales de Presto, en este caso la versión 20, como la que tenemos observando aquí, la que estamos observando acá en este vídeo. ¿Ya? Otras instancias que el usuario puede ver que también, a pesar de esta nueva interfaz, siguen existiendo, son por ejemplo los menús que nos muestran las opciones de herramientas y las opciones de procesos. En este caso aquí los podemos observar. Claramente están en estos menús de cintas que nosotros observamos acá. Cada una de las herramientas clásicas las podemos observar acá en las versiones actuales del programa, que sería lo equivalente a lo que nosotros desplegamos en las versiones anteriores de Presto, ahí en el menú de herramientas o en el menú de procesos. Por tanto, al menos si las personas están familiarizadas con las herramientas clásicas del programa, normalmente deberían mostrar prácticamente la misma interfaz que en las versiones clásicas o anteriores del programa. Por ejemplo, una herramienta clásica, la opción de reducir niveles del árbol, que permite hacer reducciones especialmente para tomar el árbol y sacar informes de análisis presunitarios. Por ejemplo, podemos observar que esta es la interfaz. Y en las versiones actuales del programa, en el mismo menú de herramientas, aparece la opción que dice reducir niveles en la sección llamada árbol. Y podemos ver una interfaz muy semejante, prácticamente igual en este caso. La interfaz tanto del menú de herramientas como el menú procesos ahora está mucho mejor organizada. Podemos observar que ahora las herramientas claramente van a estar agrupadas en ciertos sectores, como podemos ver, en donde eso le va a dar inmediatamente al usuario una idea de para qué instancia se puede utilizar ciertas herramientas, instancia que esto no quedaba bastante claro en las versiones anteriores del programa, en donde simplemente prácticamente el listado de herramientas se mostraba desde arriba hacia abajo. En este caso, en las versiones actuales, aquí hay un beneficio para el usuario. Podemos observar, por ejemplo, que hay herramientas que están orientadas a lo que es el árbol del presupuesto, o herramientas que están orientadas para aplicar algún tipo de herramienta sobre las partidas, o sobre los conceptos, o sobre los precios de estos mismos, y otras instancias más como por ejemplo herramientas que son claramente orientadas a lo que son las mediciones. Lo mismo el menú procesos que podemos observar acá, en donde también se listan otros tipos de procesos en los cuales se pueden aplicar al presupuesto armado, misma instancia que nosotros podíamos observar en el menú clásico de procesos, pero nuevamente reiterando, con la mejora en el sentido de que, como en las versiones anteriores se mostraba simplemente las opciones desde arriba hacia abajo en un listado, delimitado a lo más por ciertas secciones, ya separadores. En la versión actual, en cambio, podemos ver que claramente los procesos están delimitados por sectores. Hay procesos que están orientados a hacer algún tipo de proceso sobre el presupuesto, o procesos que están claramente relacionados, por ejemplo, en este caso, para trabajar sobre el presupuesto objetivo, y otros procesos que están orientados, por ejemplo, a lo que es la planificación, o sobre el diagrama de barras, o sobre herramientas más de los módulos de contratación, o los de facturas, etc. Entonces hay una mejor organización en el sentido que el usuario va a poder, de una manera mucho más intuitiva, poder determinar para qué instancia puede aplicar cierto proceso. Para terminar esta instancia, si el usuario quiere consultar con respecto a las opciones que uno visualizaba para saber qué módulos se tienen contratado, normalmente en las versiones anteriores del Presto uno podía ir al menú de ayuda y aparecía la opción de activación en donde nosotros los usuarios podíamos observar lo que eran los módulos autorizados. Este mismo atajo se puede encontrar también acá en las versiones actuales de Presto. En la barra de título de las versiones actuales del programa podemos observar este interruptor que también hace la función de mostrarnos una ventana semejante en donde nos muestra los módulos autorizados. También en el mismo menú archivo, la opción para observar lo que son los módulos autorizados o la activación, como aparece acá, va a mostrar los módulos que se tengan contratados en la licencia que disponga el usuario. El menú de informes, podíamos observar que también estaba
presente en las versiones clásicas de Presto en la barra donde aparecían los menús y se desplegaban los informes. En la versión actuales del programa, la barra o el menú de informes en realidad lo podemos observar en el extremo superior derecho de la ventana de Presto. Aquí no se nota muy bien, pero si maximizamos la ventana de Presto 20, podemos observar que el menú de informes está justamente al extremo superior derecho de la ventana de Presto. Y ahí nosotros podemos observar justamente que se despliegan los menús clásicos de informes que el Presto trae para efectos de que el usuario pueda utilizarlos. Para mayor información con respecto a las diferencias entre una versión de Presto y otra o consultas con respecto a la interfaz de ciertas herramientas o procesos, ustedes pueden escribirnos sin ningún problema al correo de soporte, soporte@aminfo.cl.